Si ya están viendo mi pantalla, ya están viendo el pequeño cartel con el que vamos a empezar, es Estrategia de Contenidos Orientada al SEO. He tratado de hacer una charla para todos los públicos con algunos tips interesantes, pero sobre todo lo he tratado de hacer lo más realista posible. Tenemos que entender que no todos los SEOs tenemos la capacidad de generar contenidos o de entender cómo llevar adelante e implementar una estrategia de contenidos, ni todas las personas que se dediquen a generar contenido tienen capacidad técnica para poder también hacer el SEO. Por eso, lo ideal podría ser tener un equipo multidisciplinar, pero si no, vamos a poder tratar de entender cómo las cosas que yo hago en SEO benefician al marketing de contenido y lo que hago en SEO también, en marketing de contenidos también beneficia al SEO. Como me presentaron, soy José Fachín, trabajo en esto del marketing digital, empecé con el tema del marketing turístico por ahí por el año 2012, venía de trabajar en un hotel, así que no me vi mejor idea que seguir con la rama turística. Con el tiempo fui creciendo, trabajé para Semrush, no como empleado, sino como freelance. Trabajé para Semrush casi 4 años como director de contenidos y luego como country manager, y eso también me hizo abrir por ahí por el año 2015, 2016, me hizo abrir mi faceta de marketing más genérico sobre redes sociales y contenido y meterme un poquito más en temas llenos de lo que es el SEO. No me considero un SEO técnico, la verdad que no me veo como un SEO técnico, me veo más como un SEO de contenidos. Por eso hoy quiero hablaros de esto. Quiero hablaros de cómo conseguí llegar hasta las 700.000 visitas, que como les decía, Google me ha quitado gran parte de ellas porque el pastel ahora se reparte en muchas partes. Cuando yo empecé en el año 2012, un blog de éxito tenía 20.000 visitas. En el año 2017, 2018, un blog de éxito tenía 500.000 de visitas. ¿Por qué era esto? Porque hubo un boom entre el 2014 y el 2018 sobre el marketing digital. Pero ahora, en pleno 2021, un blog de éxito es 100.000, 150.000, 200.000 visitas. ¿Por qué? Porque así como creció la cantidad de gente interesada en el marketing, también crecieron la cantidad de gente que habla de esto y las webs con las que competís. Esto que te acabo de contar hace que yo he trabajado con PrestaShop, con Semrush, con Web Empresa, ahora, por ejemplo, estamos trabajando con CRanking y con un montón de empresas que gestionábamos su visibilidad, y en todos los nichos está completamente abarrotado de contenido. Por eso tienes que hacer las cosas pensando en que la calidad ya se da por hecha. Esto de que tienes que hacer un contenido de calidad, ni vale la pena que te lo diga, eso ya es el primer paso de todo. O sea que si no vas a hacer calidad, directamente ni entras en la jugada, ¿vale? No vas a pelear. Por eso, esto va mucho más allá. Con esto quiero decir, estrategia de contenidos y orientación al SEO. Vamos con contenido de calidad, pero ahora le vamos a meter posicionamiento y relevancia. ¿Y por qué apostamos? Bueno, cuando hablamos de SEO, apostamos en contenido. Esto lo tomé prestado del blog de Semrush y dice que el marketing de contenidos, el 97% de los enlaces que se generan día a día en Internet apuntan a contenido informativo, es decir, marketing de contenidos. El 55% del tráfico de una web por lo general llega, y yo creo que se quedaron cortos, pero bueno, por lo general llega a contenido de informativo. Y cualquiera de todos, no me lo voy a poner a leer completamente, pero cualquiera de todos los datos que ven aquí te dice que el marketing de contenido va a cuadruplicar o quintuplicar radicalmente toda tu estrategia digital. Por eso, tienes que entender cuáles son esas cualidades que tiene que tener un contenido para que esté orientado con la estrategia de SEO. La estrategia de SEO no es solo posicionamiento. La estrategia de SEO es aumentar la visibilidad y mejorar la rentabilidad del negocio. Ojo, cuando hablo de rentabilidad, no me voy a meter directamente en temas comerciales, pero sí en temas de calidad de tráfico y en temas de conversión. Cada día más el SEO está relacionado con el CRO, es decir, con la conversión. SEO sin conversión es como no tener nada. Es decir, visibilidad por visibilidad, no tengo nada, no me sirve absolutamente para nada. Yo me acuerdo cuando yo vine a vivir aquí a España, por el año 2001, José Mota hacía un sketch del Hombre Araña y decía,
la estaban robando a la mujer ahí abajo y decía, ahí voy, pero ir por ir es tontería. Esto es lo mismo. Tráfico por tráfico es tontería. Si mi estrategia de tráfico y mi estrategia de contenidos no está orientado a mejorar la reputación y por ende mejorar la calidad del tráfico y sobre todo las conversiones de la web, todo lo que vaya a hacer de aquí en adelante es tontería. Vamos a ver entonces cuáles son estos puntos principales que tengo que tener en cuenta al hablar de una estrategia de contenido. Primero, buscar atraer nuevos visitantes y evitar la pérdida de los actuales. El marketing de contenidos te ayuda, como bien dice en el punto número 2, a ser más visible. Yo esto lo suelo llamar, si no te puedo hacer entrar por la puerta, te meto por la ventana. ¿Qué quiero decir? Si no te puedo llevar directamente a la página de servicios o directamente a la página de producto, te capto por un contenido informativo de mi blog, te nutro de información, aquello del Nick Nurturing, y te voy ayudando a que desde la ventana entres en mi casa para que llegues al lugar donde te voy a poder vender o te voy a poder prestar un servicio. Es decir, que el marketing de contenido nos ayuda a salir por todas esas palabras, salir visible, a posicionarnos por todas esas palabras que van a darte más visibilidad que simplemente las palabras comerciales. Y a su vez, yo cuando iba a la uni hace muchos años, no vamos a decir la edad, pero bueno, tengo 46, hace más de 20 años cuando iba a la uni se le decían objeciones de venta. Es decir, el marketing de contenidos nos va a ayudar a tener como una especie de comercial o dependiente dentro de la web. Ya tengo preparado al final de la charla un ejemplo genial sobre Leroy Merlin, cómo hace Leroy Merlin para evitar pérdidas de usuario y a su vez para traerse usuarios que se están perdiendo de otras webs. Ya lo vamos a ver al final, pero el marketing de contenido también nos sirve para eso. Y sobre todo, como bien decía la infografía que vimos antes, el marketing de contenido nos ayuda a generar mayor cantidad de enlaces de manera natural, lo que se denomina link biting, y además de eso, nos ayuda a aumentar la reputación, no solo por los enlaces, sino a la reputación de verdad, esa reputación que uno tiene por ver a alguien que te está ayudando. Si alguien lee mis contenidos del blog, si alguien aprende a hacer cosas con lo que yo estoy explicando o le soluciono algún problema de su vida, voy a pasar a ser un referente y una autoridad para él. Y eso instantáneamente me va a ayudar en un montón de facetas de mi negocio, dependiendo cuál sea. Pero sobre todo, y como dije hace un momento, conversiones. Sin conversión el SEO no sirve para nada. Por eso, el SEO tiene que centrarse en la estrategia de visibilidad y el contenido también tiene que apoyarlo para que sea el primer filtro que nos vaya a ayudar a subir la calidad del tráfico. Vuelvo a repetir, tráfico por tráfico es tontería. La calidad del tráfico es fundamental para que esas conversiones puedan conseguirse y puedan llegarse a tener una mayor rentabilidad. Aquí, para el que no lo sepa, esto es un embudo de ventas. Es fundamental al hablar de marketing entender el proceso que realizan los usuarios. Y al hablar de marketing de contenidos, aún más. Yo, por ejemplo, en este embudo de mi amigo Tristán Elosegui, lo he planteado desde el punto de vista de una estrategia de contenidos. En la parte alta del embudo voy ofreciendo contenidos como, por ejemplo, qué es, para qué sirve, cómo funciona. Esos típicos contenidos que están 99% orientados al cliente que ni siquiera sabe quién eres, es decir, le estás solucionando problemas de ellos, que ellos no saben ni quién sos, ni están buscando productos, ¿vale? Este tipo, por eso es un embudo, no es un caño, ¿vale? No es un caño de conversión, es un embudo. Este tipo de parte del embudo suele ser la que más tráfico tiene, suele ser la que más volumen de búsqueda, las palabras claves con mayor volumen de búsqueda, pero también suelen ser el proceso de compra más frío. Es decir, el cliente todavía está bastante lejos o está bastante frío para llegar al momento de la compra. Luego tenemos la parte media, que la podemos separar en diferentes sectores. Yo me quedo con uno solo para el ejemplo, que está en el cliente que ya empieza a conocer cuál es la solución para su problema, cuál es la respuesta a su necesidad y está evaluando de todas esas respuestas cuál es la correcta. Y aquí empezaríamos cómo elegir. Aquí también empezaríamos con esos típicos de Android o iPhone, cómo elegir el mejor cortacésped, no sé, diferentes contenidos en los cuales yo ya voy a empezar a mostrar al usuario
información que le ayuda a tomar decisiones de compra. Y por último, cuando conseguí que el usuario tome las decisiones de compra, no lo voy a dejar marchar, no lo voy a dejar escapar, tampoco lo voy a retener por la fuerza. Entonces voy a generar comunidad. ¿Cómo le llamo yo a esto? Contenido postventa. Voy a generar ese contenido que me ayuda a que el usuario se sienta más contento con el producto que acaba de comprar, lo cuente, es decir, se transforme en prescriptor de marca y sobre todo vuelva a meterse al embudo de conversión para volver a comprar nuevamente cualquier otro producto o una segunda compra del mismo producto. Esto es para los que tengan un poco más de años. ¿Recuerdan cuando ibas al supermercado a comprar un robot de cocina? Venía con el manual de uso y con un libro de recetas, y ese libro de recetas estaba literalmente orientado a que cocines con el robot para que no sea otro producto más que compras y no lo usas. Cuanto más usas un producto, cuanto más beneficio le sacas a tu compra, más contento te sientes, más prescriptor de marca te conviertes y mayor fiabilidad tienes para volver a comprar. Y todo esto nos sirve a nivel negocio porque cuando yo iba a la uni, como les dije hace un rato, se decía que un cliente fidelizado es mucho más barato que un cliente nuevo, porque el cliente nuevo tuvo que pasar por todo el proceso que acaban de ver hace un momento. En cambio, el otro ya lo hizo y volver a comprar puede llegar a sernos mucho más fácil. Por ello, vamos a empezar ahora hemos tenido claro por qué, hemos tenido claro lo que hay que tener en cuenta y los beneficios que trae. Ahora vamos a ir viendo algunos puntos dentro de lo que me alcanza, que quedan unos 20 minutitos. Dentro del tiempo que me alcanza, vamos a ver algunos puntos a tener en cuenta. Lo primero y principal, algo que a muchos CEOs se nos atraganta, es saber para quién se está generando ese contenido. ¿Por qué digo que a muchos CEOs se nos atraganta el saber quién es el público? Porque solemos tirar mucho de banco de compra de textos, es decir, de banco de redactores, y solemos ir mucho a contenido de refrito o a contenido generado de manera automatizada. Tenemos que tener en cuenta que es fundamental, obviamente no para todo el contenido que se genera, si pudiéramos, genial, pero por lo menos para los más importantes, entender quién es esa persona que va a comprarnos, quién es esa persona que tiene la necesidad, para saber si necesita un contenido básico o un contenido más técnico o cómo lo necesita. ¿Necesita que se lo explique en detalle? ¿Necesita que vaya paso por paso? ¿Necesita que vaya directamente al grano? ¿Quiere un lenguaje de tú a tú? ¿Quiere un lenguaje formal? ¿Vale? Cada empresa tiene que tener muy claro que no podemos hacer un contenido generalista siempre. Lo tenemos que tratar de orientar hacia el tipo de cliente o al target ideal con el que nos vamos a mover. ¿Y esto por qué? Porque si ya empezamos así, vamos a también sacar datos como, por ejemplo, ¿quién es nuestra audiencia a la que estamos contactando con estos contenidos que generamos? ¿Qué necesita esa audiencia? Que es fundamental para encontrar las respuestas, es decir, para generar los contenidos informativos que vayan al blog, al Q&A, a la sección de noticias o a como le quieras llamar, a la sección donde vas a generar contenido, que inclusive, si te das cuenta, fíjate que ya hay muchas páginas de producto que debajo ya empiezan a tener como si fuera un blog, porque un artículo de blog debajo del producto, empieza qué es, cómo se elige, para qué sirve. Ya hay algunos nichos que dentro del propio producto están complementándolo con un montón de información relacionada con el mismo. Entonces, ya sea que lo escribas en un blog, en una sección de noticias o inclusive en los casos que se posicione de esa manera y puedas tirar de producto, es fundamental entender las necesidades reales para no hablar por hablar. Analizar cuándo y cómo y por qué compra el usuario para ponerle las cosas más fáciles. ¿Se acuerdan aquello de evitar la pérdida de clientes? Y todo esto nos va a ayudar a algo que es como la panacea y lo más difícil que hay en Internet, que es entender cómo piensan los usuarios, ¿vale? Una vez que consiga esto, va a ser fundamental para mí entender todo el proceso que voy a utilizar para generar esos contenidos. Herramientas que puedo usar aquí para ver un target. El Facebook Audience Insight, el Facebook Ads Audience Insight, es de Facebook. A raíz de esta herramienta yo puedo ver por países, por temáticas, puedo ver rangos de edades,
dispositivos móviles que utilizan, nivel social, nivel cultural, estudios, inclusive me dice cosas que te acojonan como cuánto gana de promedio la gente que le gusta tal temática, ¿vale? Te da un montón de datos, que es lo que nosotros día a día le cascamos a Facebook, y de aquí podemos sacar, ojo, son datos estadísticos, no salen con nombres y apellidos, ¿vale? Son datos estadísticos por países, temáticas, y podemos ver un montón de cosas. A su vez, también podemos utilizar Google Trends, que nos va a decir desde qué países, en qué época del año, con qué tipo de dispositivos y un montón de cosas más, y qué palabras claves relacionadas van de acuerdo a lo que querramos nosotros posicionar. Por ejemplo, aquí vamos a ver que pienso tiene mucho más fuerza que comida, aunque son relacionados. Es más, yo puedo empezar a entender hasta cómo buscan mis usuarios dependiendo de los diferentes lugares en donde están, inclusive dependiendo de la época del año. También puedo usar SimilarWeb. SimilarWeb es una herramienta que me va a dejar ver qué tienen mis competidores. Entonces, yo puedo ver de dónde le viene el tráfico a mi competidor, cuánto tráfico tiene mi competidor, qué países son los que le dan tráfico a mi competidor, desde qué idiomas lo tiene, desde qué dispositivos, desde qué palabras claves, desde qué otras webs les ponen enlaces a mis competidores y desde dónde y a dónde van, como están viendo aquí delante, y a dónde van los usuarios cuando salen de la web de mi competidor. SEMrush también, para los que tengan SEMrush, también tiene una herramienta muy similar que se llama análisis de tráfico, ¿vale? Traffic Analyzer. Esta herramienta de SEMrush, además de hacer algo como lo que están haciendo allí, también te deja comparar hasta 5 competidores entre sí para poder ver audiencias y poder ver tipos de público que tienen tus competidores. También puedo utilizar Google Analytics. Esto es más difícil porque para poder utilizar Google Analytics o Metricool, aquí la herramienta de redes sociales también tiene para analizar no solo públicos en redes sociales, sino también tráfico en la web. Para el que quiera probarla, ahí les dejo un código a la Lojomora para que tengan 3 meses gratis. También te va a decir de dónde viene la gente, qué idioma hablan, qué dispositivos utilizan, qué tipo de contenido le gusta, pero aquí hay una pega. Tanto Analytics como esto está más pensado para ver cómo lo tiene. Es decir, que si tú tienes una web ya en funcionamiento, te va a servir para detectar qué es lo que tienes. Seguimos para allá. ¿Por qué es tan importante eso? Fácil, porque gracias a saber esto, voy a poder interpretar mejor la intencionalidad de búsqueda. Palabreja que está muy de moda ahora, la intencionalidad del usuario. Si yo no sé cómo es mi usuario, no voy a entender qué quiere y mucho menos voy a entender la intencionalidad, pero no de genérica, sino de ese usuario que es el que me va a comprar. 2. Una vez que sé con quién hablo, tengo que entender cómo me busca. Aquí he buscado un ejemplo muy simple, muy fácil. Vamos a Google y ponemos curso de SEO. Hace un tiempo, cuando yo abrí mi escuela, hace unos 3 años y medio, tú ponías curso de SEO y todo lo que había posicionado eran cursos online. Para que tú salieras de manera presencial, yo que vivo en Barcelona y que tenía la escuela en Barcelona, tenías que poner curso de SEO en Barcelona. A día de hoy, cuando tú buscas curso de SEO a secas, lo primero que vas a ver, obviamente, es publicidad. Después vienen funcionalidades de vídeo que Google está probando este nuevo formato que le está dando demasiada presencia a los vídeos. Con esto te digo que si no tienes vídeos, ya te tenés que poner a hacer vídeo porque Google cada día le está dando más importancia. Pero además de eso, vamos a empezar a ver cosas como esta. Por ejemplo, en la misma share estamos compitiendo Aula CM con su curso online y Web Escuela con su curso presencial. Pero no solo esto, si yo cambio de ciudad, radicalmente me va a cambiar este resultado. Sobre todo con los que están posicionados por el tema local. ¿Qué quiere decir esto? Que la intención no solamente es el tipo de contenido, sino también el lugar, y ya empiezan a jugar muchos otros factores muy relevantes que tengo que tener en cuenta de acuerdo al tipo de contenido que voy a generar. Inclusive ya pone un mapa. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto, José? Pasa todo esto porque Google ya razona, ojo, entre comillas, y ya empieza a entender que si un usuario realmente quisiera encontrar un curso online, le hubiera puesto la palabra online. Como vieron anteriormente cuando estuvimos aquí, ya una de las palabras relacionadas que te daba Google como autocompletador era el online, ¿vale? Entonces, no solamente que entiende eso y te da un resultado, por llamarlo de alguna manera, mixto, que es un poco local y un poco presencial, sino que se adapta a la ciudad o al lugar en esta búsqueda puntual
en el que tú estás. Y eso pasa con todo. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que empezar a entender esa palabra que le dije que está de moda, la intención de búsqueda. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no hablemos de palabras clave. Ojo, ahora no vayan a decir, José dijo que las palabras clave ya no existen. No, las palabras claves existen, las palabras claves siguen funcionando. Ya no va el tema de pasarme las keywords que tengo listo el contenido para que las meta. No, acá va de entender el núcleo semántico del contenido que voy a hacer, de la web en donde voy a publicar y la intención que tiene el usuario, que literalmente quiere decir qué quiere encontrar ese usuario a raíz de lo que está buscando. Por eso hablo de que vamos de las palabras claves a la intención de búsqueda. Pero no se queden solo con eso. El otro día hablaba con un cliente y me decía, no, a mí esto del SEO ya me lo hicieron hace 3 meses. No, esto cambia día a día y no solo aquello del SEO, en contenido también. Un contenido que puede estar rankeando muy bien, puede cambiar radicalmente la intención y empezar a perder posiciones sin que haya sido penalizado, simplemente porque la intención de búsqueda de la share cambió. ¿Quién tiene la culpa de esto? RankBrain. Ese desgraciado de RankBrain, que es el que más me ha dado caña a mí, por ejemplo, en mi blog, lo que hace es interpretar, luego de que Google ha hecho todos los algoritmos y ha posicionado el contenido, interpreta qué está haciendo el usuario. Y a raíz de lo que va viendo que va haciendo el usuario, va cambiando el contenido que te va mostrando. No, la respuesta A ya no es A, es B. No, ahora ya no es B, es C. No, ahora de nuevo es A. No, ahora es B. Es decir, que Google, si era caprichoso, ahora es insoportable. Porque cambia día a día y esto va haciendo que todo el tiempo tengas que estar pendiente ya no solamente de la web y de los parámetros SEO técnicos, sino también de los parámetros más genéricos relacionados con experiencia de usuario y relacionados con intencionalidad de búsqueda. El SEO más que nunca es un trabajo a mediano y largo plazo y de día a día, ¿vale? Por eso es muy importante entender que mi estrategia de contenido no es vendeme la estrategia de contenido que yo la hago y el año que viene volvemos a hablar. Hay que seguir haciéndolo paso a paso y de la mano entre la persona que se ocupa de hacer esto, el SEO, y coordinar todo. 5, estudia tu competencia. No hay nada mejor para saber qué funciona que ver quién lo tiene y cómo lo tiene. Y irlo viendo paulatinamente cómo va cambiando eso que tiene, lo que lo tiene. Es decir, voy analizando con herramientas como C-Ranking, una herramienta súper económica, desde los 13 euros en adelante ya la tienes, para los consultores que tenemos bolsillos pequeños, o si tienes pasta, puedes irte a herramientas como SEMrush o como Href. Href es una de mis preferidas en este sentido, y puedo hacer una analítica muy, muy buena de qué tienen mis competidores que no tenga yo, qué palabras claves están posicionando, qué contenido posicionan para esas palabras claves. Inclusive puedo hacer proyectos en los que vaya viendo los cambios que van teniendo mis competidores en las posiciones en comparación entre ellos y conmigo, para ir viendo si ha ido cambiando algo por algo que han hecho mal ellos, por algo que han hecho bien mis competidores o porque simplemente cambió la intencionalidad de determinada búsqueda. Una vez que tengo esto claro, continúo. Porque si hablo de marketing de contenidos, hablo de necesidades y de las necesidades de aquel potencial cliente que vimos en el primer paso. Y esto nos dice que hay que interpretar qué necesita el usuario que va a comprar o consumir nuestros servicios. Esto yo lo suelo llamar transformar las keywords comerciales en informativas. Es decir, todas aquellas palabras claves relacionadas con tus productos y servicios, mira qué contenido informativo se genera a raíz de ello. Si vendes productos, es muy fácil y muy lindo ir a un lugar genial, pero antes de eso, para alimentar esto, obviamente, el embudo de conversión. ¿Y cómo voy a ver esas dudas? Puedes ir a Amazon, que es un lugar genial si vendes productos. Tenés el lugar, como yo les suelo decir, el que está a la izquierda de sus pantallas son las preguntas frecuentes, o el otro es poner a parir el producto, porque casi siempre se están quejando la gente. Entonces, tú aquí puedes sacar dudas. Por ejemplo, cómo lavar zapatillas blancas suele ser una keyword que la busca un montón de gente. ¿Por qué? Porque tienen esa necesidad, porque están cometiendo errores al hacerlo. Y yo puedo sacar un montón de información de aquí. Además, el propio Google, aprovechémonos de algo que nos está quitando visibilidad. ¿Vieron el pedazo de tocho de vídeo que acaba de poner en la share?
Bueno, estos de las preguntas frecuentes también. Entre que el usuario ya no venía con una duda, Google le mete 100. Y cada vez que toca alguna pregunta le aparecen como 5 o 6 más. Bueno, ya que tenemos algo que nos está quitando visibilidad, nos está quitando tráfico, por lo menos usémoslo para algo que nos sirva. Es decir, miremos las palabras claves a modo de preguntas que Google está sugiriéndole a raíz de temáticas que hay mucha, pero mucha palabra clave que abre esto de el people also ask o otras preguntas de los usuarios y saco muchas ideas para generar contenido. O me voy a herramientas, esta la conocerá la mayoría de la gente, una herramienta gratuita que me da ideas de palabras claves a raíz de una palabra comercial, o puedo utilizar, si ya estoy pagando Href o estoy pagando SEMrush, y puedo sacar ideas como cómo tomar la temperatura a un perro, y un montón de ideas si vendo en un e-commerce de mascota, vendo productos, y puedo generar todas esas ventanas, ¿se acuerdan? Si no te puedo meter por la puerta, lo meto por la ventana. Genero todas esas cientos de miles de ventanas a raíz de la puerta, que es el servicio o el producto que estoy vendiendo, para ayudar, gracias al embudo de conversión, a poder conseguir traer más clientes a la página web. 5. Estructura SEO del contenido. La estructura en la que yo voy a hacer el contenido cada día es más importante, aunque tampoco es indispensable a nivel general si lo haces bien. Pero me harto de ver, y estoy realmente harto de ver, páginas web sin H1, páginas web o con un título y abajo todo en un tocho de texto que parece un libro. Los libros son de papel. La web no es un libro. La web tienes que adaptarlo a cómo el usuario lo va a consumir. Por eso, tienes que pensar el contenido como si fuera un paquetito de galletas y que cada galleta va teniendo que ganarse el que el usuario coma la siguiente. Y otra cosa muy importante, ya esto tampoco va de poner la galleta más rica al fondo del paquete. El usuario no baja. Si no se siente contento con lo primero que encontró, no baja. Y el usuario que viene de Google, sobre todo el que viene de Google, es uno de los más infieles que hay. Porque viene a por lo que viene, es decir, la respuesta a su pregunta. Si yo le pongo una sanata arriba, le explico 10.000 cosas, le pongo un formulario de suscripción, le pongo un banner de venta y recién no va a llegar nadie. Vas a tener un rebote atroz. Entonces, acomoda el contenido para que ese contenido responda a lo que necesita el usuario lo antes posible y sea tan bueno que le dé ganas de bajar y seguir consumiendo ese contenido. Inclusive ahora se han puesto de moda los típicos tablet of content, es decir, como esos menús, porque ya hay hasta gente, con el ejemplo del paquete de galletas, que ni siquiera se come las galletas una por debajo de la otra, sino que son selectivos. Quieren coger determinadas galletas, pero quieren hacerlo ya. Entonces, con el tablet of content pueden ir a diferentes partes del contenido de una manera más rápida y más ágil. Por eso, siempre ten en cuenta eso. Además, estructura de H's. Muy importante, esto es básico. Y veo cientos de webs días a día que no se respeta. Vuelvo a repetir, la calidad se da por entendido, pero la relevancia es la que tienes que trabajar, pero pensando en SEO. Si no haces una estructura de SEO coherente como la que están viendo, un H1 seguido de un H2 con su respectivo H3 y de ahí vuelvo con otro H2. Por ejemplo, ¿qué es y para qué sirve? En el primer H2 explico el qué es, en el segundo H2 explico el para qué sirve y en los H3 y los H4 del medio voy explicando las subtemáticas que se generan a raíz de cada uno de ellos. No es necesario meterle a todos los contenidos, todos los H, pero por lo menos una estructura tiene que ser lo más razonable posible y con no mucha cantidad de texto sin haber tenido separaciones. Aquí vemos, por ejemplo, un módulo, un plugin o módulo para Chrome o Firefox que se llama SEO Minion, gratis. Es genial. Con este módulo yo puedo entrar a cualquier tipo de contenido. Por ejemplo, aquí estoy en una página de un e-commerce, aquí estoy en un artículo de mi blog y puedo ir viendo diferentes cosas, cantidad de palabras, estructura de los H's. Acá vemos, lo primero que vemos es que tienen dos H1. Podemos ver los titles que tiene esa página. Puedo hacer un análisis, una pega, URL por URL. Es gratis. Tampoco pidamos peras al olmo, pero es muy potente y muy chula para la gente que está continuamente navegando y viendo cosas porque te da un montón de datos muy interesantes. Si ya lo quieres hacer a nivel masivo, y bueno, ya vamos a una herramienta de pago, obviamente aquí hay que ponerse con 100 euros o más, y tenemos SEO Content Template dentro de SEMrush, que yo pongo una palabra clave, siguiendo con el ejemplo, puse curso SEO,
y nos dice los 10 primeros posicionados en Google que puedo elegir ciudad, puedo elegir país, puedo elegir dispositivo. Por ejemplo, quiero verlo en España, Barcelona y dispositivos móviles. Y me dice quiénes son los 10 y lo hace en tiempo real a la búsqueda y me dice quiénes son los 10 primeros posicionados, qué palabras claves relacionadas utilizan, quién les está poniendo enlaces, qué longitud del texto promedio tienen los 10 resultados. Me da inclusive datos del snippet, me da un montón de datos técnicos que yo puedo utilizar para sacar ideas como lo que estaba viendo anteriormente, pero aquí ya lo puedo hacer a nivel masivo para cada palabra clave que quiero utilizar en el contenido. Entonces, yo ya puedo empezar a crear un contenido sabiendo qué estructura de H tiene, qué cantidad de texto sería la ideal y un montón de datos más, inclusive hasta la intencionalidad, porque los propios títulos y metadescripciones de la share ya me van ayudando a entender de qué habla lo que estamos viendo aquí. 6, y ya nos acercamos al final, buenas prácticas. Ojo con la canibalización. Y la canibalización ya no es más canibalización de palabras claves, es canibalización SEO. ¿Por qué? Porque ahora nos podemos canibalizar con intencionalidades de búsqueda. Puedo estar generando contenidos que son diferentes en esencia, pero responden a la misma intención de búsqueda, por ende, se canibalizan igual, ¿vale? Ojo, aquí, como solía decir Iñaki Tober, que lo he escuchado varias veces, hay canibalizaciones malas y hay canibalizaciones buenas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay canibalizaciones que me convienen. ¿Por qué? Porque estoy yo en la primera página con las dos, hay otras que yo estoy en primera página y la que supuestamente canibaliza está en quinta o sexta, pero tengo que analizar cada caso, pero sobre todo tengo que tener cuidado, porque es un problema muy grande en muchísimas páginas web que no están bien llevadas de manera estratégica, tanto su SEO como su estrategia de contenidos. El móvil. Cada día se está más utilizando el móvil y la búsqueda por voz. Por eso, adaptar el contenido un poquito a la búsqueda por voz, utilizando palabras claves de cola larga. En la búsqueda por voz, la gente usa 3, 4 palabras o más. Utilizando preguntas que les acabo de mostrar hace un momento. Las preguntas son fundamentales, alimentan el embudo de conversión y es lo que más busca la gente. El otro día leía un informe que decía que el 75% de los usuarios lo que buscan en Google son preguntas, es decir, contenido informativo. Y luego también el tipo de lenguaje. Todavía en pleno siglo XXI, en el 2021, la gente me dice, si la keyword tiene más búsqueda sin acento, ¿le pongo el acento? No, hijo mío de Dios, esto es semántica. El acento se pone, se escribe como se tiene que escribir, ¿vale? El lenguaje que utilices es natural y con la búsqueda por voz más todavía porque no estás escribiendo, Google está interpretando y si tú te fijas le pone signo de pregunta, le pone mayúscula y lo pone perfecta a la palabra, a la frase que estás utilizando. Por ende, escribe bien. Los errores de ortografía en algunos casos pueden perjudicarte hasta la reputación. También algo fundamental al hablar de esto son las funcionalidades de la share. Hay diferentes tipos de funcionalidades, puedes encontrar de definición, puedes encontrar de lista, puedes encontrar de preguntas, de pack local, de vídeos, puedes encontrar muchas definiciones, muchos tipos diferentes de funcionalidades. ¿Cómo hago para encontrarlas? Con SEMrush o con Href o con SERranking, que también tiene de esto. La mayoría de herramientas de palabras clave de a poco lo están metiendo a esto. Y voy a poder ver qué keyword de mi web abren diferentes funcionalidades para entender cómo funciona y poder adaptar el contenido. Si sale un vídeo, el contenido va con vídeo. Y por último, y ya terminando, que me quedan 2 minutitos, vamos a ver un ejemplo real. He ido lo más rápido posible para que pueda entrarme toda la cantidad de contenido que tengo preparado. Y en este ejemplo vas a encontrar lo que te decía al principio. Cómo plasman las empresas esto del marketing de contenido y el SEO. Una empresa que optimiza muy bien el SEO y que está trabajando de manera muy potente, busca posicionarse para una palabra clave que según SEMrush tiene 110.000 búsquedas mensuales y un 90% de dificultad. Aire acondicionados portátiles. No solamente consigue que la categoría, porque si hablamos de aire acondicionado no hablamos de uno, hablamos de una categoría, no solamente consigue que la categoría salga en primera página y en primera posición, ¿vale? Sino que además implementa acciones extras. Por ejemplo, de aquí, cuando tú entras, vas a parar a la página de categorías. Es decir, no sabes qué producto vas a comprar.
La agencia Flat 101 de Zaragoza, en sus informes anuales, el último que yo leí, que si mal no recuerdo era del 2019, decía que la conversión en España es del 2%. Es decir, 2 de cada 100 clientes tienen posibilidad de comprar. El resto se va. Muchos de ellos se van porque necesitan información. Como ven ustedes aquí, debajo de la categoría dice cómo elegir. ¿Qué hace? Te muestra cómo elegir un aire acondicionado, un contenido simple, al grano, con una estructura de H2 muy bien lograda y simple. No tiene más de 700, 800 palabras, 3 o 4 imágenes. Es decir, un contenido para lo que fue creado, para responder solo esa pregunta. Con que consigan que 2 de esas personas que han entrado provenientes de las 98 que se estaban yendo, vayan allí, luego en el fondo le vuelven a mostrar el top venta o lo vuelven a traer a la categoría para tratar de vender. Con que consigan 2 ventas más, duplicaron el porcentaje de conversión. Y no solo eso, ¿qué sucede con los cientos de miles? Porque recuerden que eran 110.000 personas buscando la keyword. ¿Qué sucede con los cientos de miles que se quedaron con dudas? Volvieron a Google. ¿Qué hicieron en Google? Buscaron cómo elegir aire acondicionado. ¿Y qué se encontraron? Al Leroy Merlin, con el mismo contenido que ellos usan para evitar pérdida de usuarios, están atrayendo a los usuarios que pierden sus competidores y encima con un vídeo de cada lado para ofrecer más contenido todavía y poder volver a meter en su embudo de conversión a todos los clientes que se le van tanto a ellos como a sus competidores. Espero que les haya gustado, espero que haya sido interesante y que esto les dé ganas de seguir metiéndose en faena con el tema del marketing de contenidos. Muchas gracias. Qué bueno, José. Perdonad. Qué bueno, José. La charla ha sido espectacular, la verdad. Vale, mira, me alegro que les haya gustado. Fui un poco rápido porque era mucho texto, como dice mi hijo, mucho texto. Fui lo más rápido posible para poder encajarlo ahí en esa media horita que me pasé unos 4 minutos. Poca cosa. A mí, sobre todo, me ha gustado que destaques la parte del buyer persona, que muchas veces es algo que no se hace. Simplemente entramos a saco a Keyword Research, a ver competencia y algo. Sí. Busco las keywords, veo qué hago mi competidor y lo imito. Sí. Mira, a mí me pasó muchísimo con un cliente que cuando le veía le decía, ¿pero por qué hiciste eso? Porque lo hizo él. Y él lo habrá hecho porque lo vio a otro. Entonces, de repente, uno la cagó en la hilera y como uno la cagó y los otros se van copiando, todos la están cagando. A mí me pasa, veo continuamente mucho ese tipo de cosas. Sí. Yo pongo muchas veces el ejemplo de la analogía del que la persona que entra por la tienda. Entra a una tienda de deportes. Vale, ¿qué deporte vas a hacer? Pues mira, es así, es así. Y a la hora de explicar cosas en contenido de una categoría o en contenido en un post para captar en la primera etapa de compra, como has puesto con el funnel y demás, ahí siempre hacer esa analogía le ayuda mucho al cliente si tiene que redactar en los contenidos a empezar por ahí, para sobre todo lo que es el top of the funnel, empezar por ahí. Tengo un cliente que esta misma semana me dijo, es que yo no termino de entender para qué necesito el blog. Y entonces le puse el embudo de conversión y le digo, cuando tú vas a comprar acá, ¿vas y compras o primero empiezas a hacer cosas aquí arriba? No, primero busco con él, ahí está el blog. Después busco, no sé, ahí está el blog. Después hago no sé qué, ahí está el blog. Por eso te digo que hay veces que el embudo te ayuda muchísimo a que la gente en su cabeza que piensa en ventas se dé cuenta que las ventas no son apretar botones, menos en internet y como digo, como suelo decir mucho últimamente, en el 2021. Estamos en el 2021, tío. Yo no soy Moisés que se abren las aguas para que tú entres. Entonces, eso es muy importante que la gente entienda que acciones sueltas son difíciles de conseguir resultados muy buenos. Sí, muy bueno. Total, es lo que comentabas, Miguel, lo que comentabas, José, de si no te puedo meter por la puerta, te meto por la ventana. Es justamente lo que hace el de Merlin. Yo creo que es muy ejemplificativo de la visión que tenemos que tener y, sobre todo, que tiene que tener nosotros, lo que llevamos tiempo en SEO, lo vemos más claro, pero sobre todo saber transmitírselo a esa gente que todavía no lo tiene tan claro, saber transmitirle esa importancia. Sí, lo considero fundamental. Yo he tenido clientes que decían, es que mis keywords principales están todas abarrotadas por Amazon o abarrotadas por los grandes monstruos. Y bueno, búscate la ventana. Búscate esa opción que te pueda dar. Es que eso no vende tanto. Y bueno, y si no, cerrate la web. Ya está.
No sé si me Claro. entendés lo que quiero decir. O sea, Sí. si tú ves porque no es solamente por el tema del ranqueo, sino es el tema de la competencia. Hay veces que algunos sectores están con unos jugadores muy grandes que están acaparando mercado y no tenés otra opción que meterte con palabra clave de cola larga, menos volumen de búsqueda, pero más caliente el cliente o con temas informativos. Claro. Y de ahí está la habilidad tuya de poder conseguir que algo de lo que se mueve por ahí vaya. Es más, como un SEO con un nicho sin que venda nada puede ganar pasta y un negocio que lo vende no se da cuenta que puede aplicar lo mismo. No sé si me entendieron lo que quiero decir con los nichos, ¿no? Total. De hecho, mucha gente que hace nichos luego vende productos propios porque, claro, el margen de beneficio es mayor y ya que tiene ese tráfico, pues lo aprovecha. Claro que Mira, sí. Con Alberto de SEO Force hablábamos de eso. Él empezaba con un blog, luego le metía AdSense, luego le quitaba AdSense, le ponía afiliación de Amazon, luego le quitaba la afiliación de Amazon, hacía dropshipping y luego cuando ya estaba bien potente lo vendía a un negocio para que se ocupen ellos porque yo no tengo producto. Claro. Tal cual. Ostras, muy bueno ese círculo. Sí. Comenta por aquí Marcelo, dice, sobre todo lo importante es saber transmitirle justo eso, ¿no? Los motivos al cliente y que son los primeros al final que se tienen que intentar convencer sobre que esa estrategia va a ser positivo para ellos, que al final para eso estamos nosotros, ¿no? Los consultores, para ver esa vía alternativa que pueda permitirle captar más tráfico cualificado, aunque no sean esas 110.000 búsquedas mensuales del aire acondicionado, pero que son interesantes y es lo que tú dices, tráfico caliente que tiene ya la tarjeta de compra en la mano, que no van a ser tantos, pero... Es el que todo el mundo quiere, pero es el más difícil. Claro. El más difícil. Yo también acá acabas de decir una cosa importante, disculpen, consultores. Yo creo que muchos del sector profesional se olvidan de la palabra consultor y van a implementación. Entonces te tenés que dar cuenta que muchos clientes necesitan que los eduques dándole consultoría para que ellos se entiendan y valoren lo que estás haciendo, porque Internet y la televisión están haciendo mucho daño. Yo veo clientes que me llegan y dicen, en el noticiero ayer dijeron que Amazon vendió 3.000 millones de euros. ¿Cómo no voy a vender yo 5 millones? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Cuántos productos tienes que vender para poder vender 5 millones? ¿Tienes suficiente personal para acaparar toda esa venta? ¿Me entiendes? Entonces, es cuestión de entender el contexto, que esto no es pegar palos sueltos, sino es una estrategia de negocio. Y esto va con todo. Total. Pues Totalmente. bueno, José. Luego me gustaría antes destacar la última cosa que me ha parecido súper importante y considero importante, es la parte del contenido, no solamente hacerlo, sino presentarlo bien, porque esto creo que es muchas veces algo que sabemos de sobra, pero muchas veces no llegamos a ver si está todo se ve perfecto en móvil, no solo si la tipografía puede ser mejor, cómo estructurar el contenido de la mejor manera para el usuario. Es una cosa que sabemos todos, pero conviene recordarlo porque muchas veces se pasa por alto. Yo eso lo había puesto en una parte y cuando media hora antes de entrar empecé a poner a dieta, porque eran muchos slides. Digo, acá tengo para 1 hora y media. Entre que yo me enrollo entre cada una de las cosas, fue eso lo que puse. La web, tenés que pensarla que sobre todo el tema informativo se realiza mucho más en móvil que en ordenadores. La compra está teniendo mucho más lugar en sobremesa, todavía está como, digamos, palo a palo, pero la información normalmente la gente la busca en el váter, en el metro o abajo del escritorio mientras que está trabajando, ¿vale? Con el móvil. Y entonces, si tú vas a generar contenidos de 6, 7, 8 párrafos, no te lo lee nadie, porque eso es una nube de letras que se te ponen visco los ojos. Si pones imágenes rectangulares cuando se redimensionan, la gente tiene que estar haciendo así para verla. O sea, son pequeñas tonterías que te pueden echar para atrás la usabilidad y eso impacta cada día más en el SEO que vayas haciendo del tema del contenido. Mira, yo nunca me voy a olvidar. ¿Quién te hizo el SEO? No, un consultor muy potente. ¿Y el blog quién te lo lleva? El becario. ¿Vale? Entonces, es como lo que escribo con la mano lo borro con el codo. ¿Vale? Es un conjunto de lo que tienes que ir haciendo. Lo tienes que ir haciendo todo en concreto y tirando para el mismo lado. Qué bueno, pues la verdad que es un placer escucharte, José. Ya te tenemos que despedir por aquí para continuar con el evento, pero ha sido un auténtico placer de verdad que hayas pasado por este evento de Quondos para consultores SEO. Resaltamos eso, ¿no? La palabra de consultores, que tenemos que estar ahí pendientes del cliente y hacer que no todo se vaya al garete. Y bueno, por aquí te dan las gracias Carmen, Marcelo, Cristian, o sea que puedes estar bastante satisfecho de la charla de hoy porque ha sido súper interesante. Y muchísimas gracias, José, esta es tu casa. Vale, gracias chicos, adiós. Muchas gracias por todo. Hasta luego.